Las puertas de este closet ya tienen varios años. La melamina está un poco desgastada y se han ido destiñendo con el tiempo, pero la verdad es que los rieles funcionan perfecto. Así que se me ocurrió una idea súper sencilla para poder renovarlas sin tener que cambiarlas por completo. Les va a encantar. Vamos a ocupar papel mural vinílico que se puede limpiar simplemente con un paño húmedo, así que el tema de la mantención ya está resuelto. El rollo mide 52 centímetros de ancho por 10 de largo, rinde 5 metros cuadrados. Para este proyecto tenemos que ocupar solo uno. Cada puerta mide 2,4 metros cuadrados. Vamos a trabajar las puertas sobre un mesón, para eso hay que sacarlas. Vamos a partir desatornillando la guía que está en el piso, que las mantiene derechas, y después las descolgamos del riel. Trabajamos con guantes y según el modelo del riel puede ser necesario usar desatornillador. Aprovechamos de sacar los tiradores para cambiarlos por unos nuevos. Para que el papel mural se adhiera muy bien a la melamina, hay que mejorar su porosidad y para eso la vamos a lijar. Ponemos una lija número 120 en la rota orbital y usando las medidas de seguridad comenzamos a lijar para dar porosidad a la melamina. Lijamos tanto la cara visible como los cantos. Y finalmente retiramos todo el polvo con un paño húmedo. Para definir el largo del pliego, primero tenemos que medir la puerta. En este caso son 2,10 metros. Le vamos a dar 10 centímetros más para los ajustes, dejando 5 abajo y 5 arriba. Extendemos el rollo sobre una superficie plana y medimos el primer pliego. Cortamos con tijera o cuchillo cartonero bien afilado. Para el segundo tramo nos fijamos en un punto del diseño que nos sirve para hacer el calce de las figuras. Muy importante, enumera cada tramo cortado para identificar el orden en el que debemos pegarlos. Mientras más grueso es el papel mural, más espeso tiene que ser el adhesivo. En este caso viene listo, pero si ustedes tuvieran que instalar un papel más delgado, podrían diluir esto en 500 cc de agua. Aplicamos el adhesivo en la superficie, no en el papel, usando una espátula plástica para que quede parejo y sin marcas. Pegamos el primer tramo de papel, dejando margen en los extremos y cubriendo también los cantos. El papel se puede ajustar para corregir su posición si no queda derecho. Con un rodillo limpio repasamos la superficie para adherir bien el papel y estirarlo. Además del rodillo podemos usar la espátula plástica para eliminar aire y evitar pliegues o burbujas. El segundo pliego lo ponemos haciendo calzar el diseño, dejando los excesos arriba y abajo. En el calado de los tiradores, simplemente con un cuchillo cartonero cortamos el contorno con mucho cuidado para instalar el nuevo. ¿Te gustó este proyecto y quieres ver más detalles? Obviamente que suscríbete en fun.cl, vas a poder ver el video completo, paso a paso, dibujos, lista de materiales y detalle de cada acción. Y más encima nos vas a poder hacer todas las preguntas que quieras. Cuando ya tengamos listas las caras de las puertas, vamos a cortar el papel a ras en el borde superior e inferior y en los costados vamos a doblar y a pegar el papel para que tape los cantos. Pegamos los costados pasando la espátula para que quede bien adherido. Damos vuelta a la puerta y hacemos el retorno del papel por el reverso. Con el cuchillo cartonero cortamos los excedentes de los extremos superior e inferior.
Trabajamos con guantes y mantenemos los dedos alejados del filo. El adhesivo tarda 1 hora en secar. Es mejor colgar las puertas una vez que está bien seco para no correr el riesgo que se deslice el papel mural. Increíble el cambio con el papel mural. Se renovó el closet por completo, ya no se ve la melamina desgastada y las puertas quedaron como nuevas. Si te gustó este proyecto, suscríbete al canal de Soymac en YouTube y coméntanos si harías este proyecto en tu casa. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tienda Soymac, nuestra app y en soymac.com.